El último de los programas de Confilo lo denominaron David contra Goliat y lo dedicaron nada más y nada menos que a glorificar la resistencia del pueblo palestino ante lo que parece la escalada más grande que ha tenido el conflicto con Israel en los últimos años. Una escalada que, hay que decir, no comenzó en esta oportunidad por acciones de los israelitas, sino por ataques masivos y sangrientos a asentamientos judíos protagonizados por militantes del movimiento de resistencia islámico más conocido como Hamas. En el Medio Oriente hoy se produce una escalada violenta entre un estado colonizador y una comunidad histórica que se resiste a desaparecer. ¿Qué está pasando en el Medio Oriente? Si nos guiamos por los titulares de la gran mayoría de la prensa occidental, la respuesta sería: Palestina atacó a Israel, pero todo parece indicar que venían con problemas. Miles de años de conflicto, y a los medios que se enteraron hace 3 días les tomó totalmente de sorpresa que el resultado de décadas de bombardeo, apartheid y ocupación de territorio contra la comunidad palestina desembocara en algún momento en el terreno ocupado por el protectorado yanqui del Medio Oriente. Más allá de la posición con relación a un conflicto que es mucho más complejo que lo que el daltonismo de la propaganda cubana quiere analizar, el conflicto entre judíos y palestinos no puede resumirse en negro y blanco o buenos y malos. Pero precisamente eso es lo que hace la propaganda cubana. Lo reduce a un asunto simple y te trata como un niño ingenuo que tiene que creer que la ignorancia es muestra de sabiduría. Ni jamás representa a todo el pueblo palestino, ni el derecho de un pueblo a defenderse, y aquí incluyo lo mismo a Israel que a Palestina, implica la posibilidad de atacar salvajemente y asesinar niños o civiles de cualquier etnia o credo. No hay derecho a defenderse que justifique el genocidio o el terrorismo, venga de donde venga. Intentos de justificaciones siempre habrá, pero pongámoslo bajo esta lógica. Muchas veces las autoridades cubanas han dicho que su identificación con la causa palestina es una remembranza de la situación que viven ambos pueblos, naciones agredidas constantemente y que resisten a un enemigo más grande y poderoso. Y yo pregunto, ¿qué pasaría si el ejército cubano, en nombre del derecho a defenderse, decide lanzar 200 cohetes a la ciudad de Miami y enviar a tropas especiales en paracaídas a la pequeña Habana para decapitar a los hijos de los enemigos de la revolución? No creo bajo ningún concepto que una acción como esa admita relativismos. Tampoco lo admite la agresión terrorista de Hamas sobre civiles israelíes. El secretario general del Partido Comunista Francés resaltaba precisamente esa distorsión en el abordaje del conflicto por parte de las llamadas fuerzas de izquierda del mundo. Fabien Roussel, refiriéndose al ataque de Hamas, resaltaba que las diferencias entre las fuerzas de izquierda eran saludables y enriquecedoras, pero señaló que las diferencias se convierten en algo alarmante cuando ya no se puede hablar al unísono para denunciar un acto terrorista. Y resaltó además que esa dicotomía era un tema grave, porque lo que estaba en juego era la concepción de la izquierda sobre la vida humana. Y es precisamente esa distorsión el mensaje que emite la propaganda cubana y, por supuesto, los de Confilo, que forman parte de su fuerza de choque. Si quieres desentrañar un poco más este asunto, la barbaridad que implica el uso de la metáfora de David versus Goliat para defender a los palestinos y el porqué de la posición del régimen de La Habana con relación al conflicto, te invito a que me acompañes hasta el final de este video. Pero antes de continuar, te recuerdo que puedes apoyar nuestro trabajo mediante el envío de estrellas de Facebook o gracias monetizadas a través de YouTube. Pero por sobre todas las cosas, dale like a este video y compártelo para que nuestros contenidos puedan llegarle a nuevas personas que no nos conocen y podamos así alcanzar la meta que nos hemos propuesto para antes de que concluya el año: 80,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. En situaciones como las que vivieron los israelitas en los últimos días, no caben los relativismos. Como tampoco caben los relativismos con las respuestas desproporcionadas que Israel ha ofrecido durante años a lo que ellos mismos denominan cuestión palestina. En una guerra que es lo que por años han mantenido ambos pueblos, no hay víctimas más importantes que otras. Y tratar de disminuir la importancia o de justificar las muertes de niños palestinos es tan criminal como tratar de justificar los cohetazos y las decapitaciones de israelitas promovidas por un grupo armado que cree en la superioridad islámica y en el exterminio de los judíos como única solución a su situación. El conflicto judío-palestino es complejo y tiene raíces históricas y religiosas profundas. La idea de que solo uno de los bandos tiene el derecho exclusivo sobre la tierra donde se reproduce el conflicto es transversal a todo el asunto. Por esa razón no debería ser abordado desde la ignorancia. Pero Confilo es la muestra más fehaciente de que la ignorancia es ignorancia, a pesar de que le pongas la mejor edición posible. Más efectos y más lenguaje supuestamente cercano a la gente no hace a la propaganda menos manipuladora ni a los propagandistas más inteligentes.
El solo nombre del último programa de Confilo demuestra que para la propaganda el contexto y el origen de las cosas es intrascendente. Demuestra que con tal de manipular, la propaganda echa mano de cualquier cosa y en ese esfuerzo termina utilizando para defender a los palestinos una metáfora de origen bíblico que puede representar para los propios palestinos, especialmente para los de Hamas, un agravio más que un elogio. La historia de David y Goliat está contada en el libro de Samuel, que es uno de los que componen la Biblia, texto sagrado para judíos y cristianos. Goliat era un soldado filisteo gigante que durante una de las tantas guerras de su pueblo contra los judíos se presentaba todos los días ante los israelitas y los desafiaba a enfrentarlo en un combate individual. Por días Goliat estuvo provocando al ejército judío y ningún soldado se atrevió a pelear con él, hasta que llegó David, un muchacho muy joven, minúsculo, el menor de 8 hermanos, que además era pastor de ovejas y no soldado. El cuento es más largo, pero termina cuando una piedra lanzada por David con su honda se clavó en la frente del gigante Goliat y lo mató. Los de Confilo, seguramente sin saber nada de esta historia, o peor, si lo sabían, utilizaron a David para representar al pueblo palestino. El mismo David que luego se convirtió en el rey más grande de la historia hebrea y un símbolo de las capacidades del pueblo israelita y de su relación con Dios. Conocer la historia es importante para entender un conflicto donde víctimas y victimarios se reproducen en uno y otro bando. Decir entonces, como dicen los de Confilo, sin contextos, que los palestinos son la comunidad histórica que resiste al invasor israelita que sin ningún derecho los quiere desplazar, implica un desconocimiento profundo del conflicto y la historia de los judíos o una simplificación infantil o manipuladora del problema. El conflicto entre israelitas y palestinos tiene raíces profundas, antiguas y complejas. Una muestra de eso es que el término Palestina y su gentilicio muy probablemente proviene del lenguaje griego o incluso el hebreo y tiene que ver, contrario a las insinuaciones de los de Confilo, más con Goliat que con David. Aunque los orígenes definitivos de la palabra Palestina han sido objeto de debate durante años y aún no se conoce con certeza, muchos argumentan que el nombre se deriva de la palabra hebrea Filistia o Pelechet, un término que utilizaban los judíos para describir la zona costera de Canaán en el noreste de Egipto, donde vivían los filistian o filisteos. Es decir, que contrario a lo que insinúan los de Confilo, los palestinos, siendo históricamente estrictos y refiriéndonos solo al nombre, están más relacionados con Goliat que con David. El filistian o palestino era Goliat y no David. Fueron los romanos quienes, en el siglo II de la Era Común, primero usaron el nombre Siria-Palestina para Jerusalén y zonas aledañas. Era un uso incorrecto. En griego, Palestina quiere decir tierra de filisteos, pero los filisteos nunca ocuparon más que una pequeña tira en la costa mediterránea oriental, incluyendo parte de la actual Franja de Gaza, y habían dejado de existir hacía siglos. La propaganda es un deporte que al parecer implica mostrar públicamente la ignorancia sin riesgo a ser señalado. E implica hacerlo tan descaradamente que puede llegarse al extremo de asociar a los palestinos con un símbolo de Israel como David y a los israelitas con un símbolo de uno de los numerosos pueblos con los que tuvieron conflictos, los filisteos. Pero la propaganda es así porque tiene que garantizar y construir acríticamente el relato más conveniente al poder al que sirve. Y el relato del poder cubano ha sido casi desde sus inicios un relato que defiende y se identifica de forma claramente parcial con la causa palestina. Era públicamente conocida la amistad de Fidel Castro con Yasser Arafat, líder y fundador de la Organización para la Liberación de Palestina y presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Arafat compartía con Fidel no solo sentimientos antiimperialistas o lo que es lo mismo antiestadounidenses, sino también una estrecha relación con los soviéticos. Pero la amistad entre ambos líderes llevó a que la primera vez que Arafat estuvo en Cuba en 1974 fuera recibido sin serlo con honores de jefe de Estado, llegando incluso a ser condecorado con la Orden José Martí, la más alta distinción que ofrece todavía hoy el Estado cubano. Pero las relaciones extraoficiales del castrismo con los palestinos o con los movimientos liberadores palestinos es muy anterior a 1974. Se produjo en fecha tan temprana como finales de 1959. En esa fecha, el Che Guevara visitó precisamente la Franja de Gaza, el lugar que es el epicentro de las acciones bélicas que hoy se están desarrollando. Y allí se reunió con líderes palestinos y egipcios. Después de la visita del Che, las relaciones se formalizaron y profundizaron, sobre todo con el reconocimiento por parte de Cuba de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP,
casi inmediatamente después de ser creada por Yasser Arafat en el año 1964. De hecho, Cuba fue uno de los primeros países del mundo en reconocer a la OLP y permitir el establecimiento de una oficina de representación en La Habana. Pero como ya dije, no fue hasta 1974, cuando Arafat visitó Cuba, que el gobierno de Fidel Castro le concedió completo reconocimiento y estatus diplomático a la OLP, permitiendo incluso la apertura de una embajada. A pesar de su evidente apoyo a la causa de la liberación palestina impulsada por Arafat y la OLP, el castrismo mantuvo paralelamente relaciones oficiales con Israel hasta 1973, fecha en la que la animosidad de Fidel Castro con la administración judía se hizo tan evidente que en la cumbre de los países no alineados de septiembre de 1973 anunció que rompería todos los lazos diplomáticos con ese estado. La animosidad de Fidel con Israel llegó al extremo de que tropas cubanas fueron desplegadas en Siria durante la guerra de Yom Kippur, que se inició justo un mes después de que Fidel anunciara su decisión de romper relaciones con los israelitas. El conflicto de Yom Kippur estalló el 6 de octubre de 1973. La fecha fue elegida porque coincide con el Yom Kippur, un día sagrado para los judíos dedicado a la oración y al reposo. En ese día, Egipto y Siria buscaron vengar la derrota que sufrieron junto con Jordania y el Líbano durante otra invasión que habían lanzado contra Israel en 1967 y que fue conocida como la Guerra de los 6 días, debido a que ese fue el tiempo que les tomó a los judíos repeler la agresión de sus vecinos árabes. Pues es claro que el castrismo, muy probablemente a solicitud de Brezhnev, en aquel entonces líder de la extinta Unión Soviética, envió tropas cubanas que participaron en ese conflicto y estuvieron desplegadas en la frontera de Siria con Israel hasta 1975. La clara posición del castrismo en contra de Israel y a favor de Palestina se expresó no solo con el envío de tropas a apoyar una coalición árabe en contra de los judíos, sino también en la arena diplomática internacional. Fue el aparato diplomático cubano uno de los que más lobby hizo junto a un amplio bloque de países árabes para promover pronunciamientos en la ONU en contra de Israel. Quizás el más importante fue la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de noviembre de 1975, que igualó el sionismo con el racismo y que generó un acalorado discurso de protesta de parte del entonces embajador de Israel en las Naciones Unidas y luego presidente israelita, Chaim Herzog. For us, the Jewish people, this is no more than a piece of paper, and we shall treat it as such. Thank you, Mr. President. Luego de aprobada esa resolución en 1975, el periódico Gramma dijo que el pronunciamiento de la Asamblea General era un paso de avance de los pueblos del mundo y aseguró que el pronunciamiento no dejaba espacios a las dudas sobre el origen imperialista y el carácter racista de la estructura sionista israelí que ocupaba Palestina. En un comentario aparte habría que decir que la resolución a la que hacía alusión Gramma fue revocada posteriormente en 1991 por la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. La relación del castrismo con la Organización para la Liberación de Palestina y luego de su creación con la Autoridad Nacional Palestina ha sido estrecha y ha favorecido el antagonismo con Israel. La Autoridad Nacional Palestina se creó en 1994 como resultado de los acuerdos de Oslo entre el gobierno de Israel y la OLP. Los acuerdos reconocían a la Autoridad Nacional Palestina como una entidad transitoria durante un periodo de 5 años, tras el cual tendrían lugar las negociaciones finales entre las dos partes. Los acuerdos de Oslo también le garantizaron a la Autoridad Nacional Palestina el control tanto de la seguridad como de la administración civil de determinadas áreas del territorio donde residen los palestinos, como Cisjordania y la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina, al igual que la OLP, estuvo dirigida hasta su muerte por Yasser Arafat. Hoy la Autoridad Nacional Palestina está dirigida por Mahmoud Abbas, quien recientemente, y apelando a los lazos históricos que unen a la organización que dirige y a su fundador con Cuba, visitó en septiembre de 2023 La Habana y estuvo reunido con Díaz-Canel. Nosotros sentimos una enorme satisfacción porque estés nuevamente en Cuba y sabes el cariño que le profesamos a tu pueblo, a usted, a su gobierno. Esta relación entre Cuba y Palestina y el reconocimiento histórico de la OLP y la Autoridad Nacional Palestina como los representantes oficiales de la causa palestina deberían impedir que el régimen cubano y su propaganda justificaran acríticamente acciones terroristas impulsadas por adversarios de Abbas y de la organización que lidera. Pero por el contrario, el mensaje de la propaganda es tan torcido que lejos de intentar hablar objetivamente sobre el asunto, terminan reconociendo a Hamas como una milicia que solo se defiende de los bombardeos de aviones hebreos. Aviones de combate del Estado hebreo bombardearon cientos de objetivos en ese enclave costero donde viven 2 millones de personas. En respuesta, la milicia palestina Hamas lanzó misiles contra la ciudad de Sderot.
Las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron una amplia movilización de reservistas, posible antesala de una operación de gran escala contra Gaza. Este fin de semana, las brigadas palestinas tomaron por sorpresa a sus enemigos con una ofensiva en los alrededores de la Franja, un territorio bajo un intenso asedio desde el año 2007. La falta de reacción ante esa maniobra es descrita como un fallo histórico de parte de la inteligencia militar israelí. Pero lo cierto es que ni Hamas es la Autoridad Nacional Palestina, por el contrario, son adversarios, ni tampoco es un movimiento representativo de todo el pueblo palestino. Y en este caso en particular, eran los israelitas los que respondían a ataques iniciados por Hamas, que solo en las primeras horas dejaron un saldo de 700 judíos muertos. La respuesta de Israel, por su parte, también ha sido contundente y en las últimas horas han bloqueado completamente la Franja de Gaza y han convertido toda la región en una potencial zona de guerra en la que siguen residiendo al menos 2 millones de palestinos. Pero más allá de los desastres que dejará esta nueva escalada, sobre todo para los palestinos no combatientes, que son los que menos recursos y protección tienen en esta historia, intentar justificar el lanzamiento de cientos de cohetes, la decapitación de personas y su exposición pública como trofeos equivale a justificar el terrorismo. Y eso, más que nada, lo que hace es demeritar el interés mayoritario de los palestinos, que es ser reconocidos y disfrutar de una paz duradera. Pero al parecer esa no es la mayor preocupación ni de la propaganda ni del régimen cubano. Al parecer lo que más importa es el discurso inflamatorio que coloca toda la responsabilidad del conflicto en un solo bando, los israelitas. Por eso es que a pesar de ser adversarios, el régimen cubano lo mismo recibe a Mahmoud Abbas, que permite que sus funcionarios diplomáticos se reúnan con representantes de Hamas. En el 2020 el embajador cubano en el Líbano no dudó en recibir una delegación de Hamas y, de acuerdo con reportes de prensa, conversaron sobre la lucha que el movimiento de resistencia islámico lleva a cabo en Israel. No solo la propaganda cubana justifica las acciones de Hamas, sino que funcionarios del régimen cubano se reúnen y conversan con una organización que está considerada como terrorista por países tan diversos como Israel, Estados Unidos, pero también la Unión Europea, Canadá, Japón y hasta Egipto. Hamas, o el Movimiento de Resistencia Islámica, fue fundado en 1987 durante la primera intifada, o lo que es lo mismo, levantamiento armado palestino. Hamas controla la Franja de Gaza desde 2007 y antes de tomar el control de la región, desplegó una breve guerra civil con las fuerzas leales al movimiento Al-Fatah liderado por Mahmoud Abbas, el mismo presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que fue recibido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez en septiembre de 2023. Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina controlan la otra zona de mayores asentamientos palestinos en Israel, que es Cisjordania. Ejemplos en la diferencia de criterios entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina han sido las recientes declaraciones de Hussam Somlot, embajador palestino en el Reino Unido y asesor del presidente Abbas, quien en una entrevista con el periodista Lewis Baham Jones aseguró que Hamas era un grupo militante y no era el gobierno palestino. En otra entrevista para el programa Newsnight de la BBC, el representante palestino dijo que la Autoridad Nacional Palestina no tolera la muerte de civiles y rechaza cualquier ataque o daño a civiles de todos los lados. Afirmó además que estaban comprometidos con la no violencia y con la negociación, y que no había discusión en que los rehenes debían ser protegidos y que los palestinos debían recuperar la autoridad moral e Israel debía terminar inmediatamente de atacar a civiles. Sin embargo, a pesar de este criterio de la Autoridad Nacional Palestina, desde que Hamas tomó el control de Gaza, ha habido numerosas rondas de conflictos con Israel, que frecuentemente implican lo mismo ataques con cohetes desde Gaza hacia Israel que ataques aéreos y bombardeos israelíes en la Franja de Gaza. A diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, Hamas apuesta por la violencia y se niega a reconocer al Estado de Israel. Pero además se opuso violentamente a los acuerdos de paz de Oslo negociados por Israel y Arafat a mediados de los 90. La carta fundacional de Hamas, que data de 1988, llama a la destrucción de Israel. Pero también hay que decir que en ocasiones los líderes del movimiento han ofrecido una tregua a largo plazo, o hudna en árabe, a cambio de un Estado palestino viable en todo el territorio ocupado por Israel en la guerra de 1967. En la actualidad los israelitas se oponen a esta solución porque la consideran un ardid. El conflicto es tan complejo que el propio Hamas ha publicado un video en el que muestra cómo desenterraron las tuberías que Gaza recibió hace algunos años
como parte de la ayuda internacional para garantizar el abasto de agua a la franja y utilizaron esas tuberías para fabricar los cohetes que lanzaron en contra de Israel. Otra muestra de las complejidades del conflicto es que ahora ese mismo video y las acciones de Hamas van a contribuir a apuntalar el bloqueo total israelí sobre la franja de Gaza, sobre el argumento de que ni la ayuda humanitaria puede ingresar a esa zona porque los de Hamas la pueden y de hecho la han convertido en armas. Estas son solo algunas pinceladas que demuestran cuán complicado es el conflicto. Lo de Hamas es terrible. Sus acciones contribuyen a las justificaciones esgrimidas por Israel para sostener el uso de la fuerza. Pero a su vez, el uso desmedido de la fuerza israelita es también terrible. Ya lo dije hace un rato, no hay gradación posible entre víctimas. No cabe llorar más la muerte de un niño judío que la de uno palestino. Pero como cubano que no tiene la capacidad de entender a cabalidad un conflicto que parece no tener fin, lo que me interesa en este punto es resaltar el rol del régimen cubano y su propaganda al esparcir visiones parcializadas, manipuladoras y limitadas de un asunto que no puede encasillarse en una única perspectiva. Para desmontar la propaganda gubernamental, nosotros intentamos hacer periodismo. Recuerda apoyar nuestro trabajo, que el periodismo es importante, pero cuesta. Envíanos unas estrellas a través de Facebook si nos ves por ahí, haznos alguna donación puntual a través de nuestra cuenta de PayPal o envíanos un gracias desde YouTube. Pero como siempre te pido, dale like al video, déjanos tu comentario y compártelo para que otros puedan informarse mejor y nosotros podamos alcanzar la meta de 80,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube antes de que concluya el 2023. Nos vemos en la próxima entrega.